Enciéndete Podcast, un espacio para conectarnos con Dios y avivar el fuego de su Espíritu en nuestros corazones. Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Enciéndete Podcast. Estoy muy feliz de poder acompañarlos nuevamente. El día de hoy estaremos hablando sobre Levítico capítulo 17. Este capítulo sigue también con todo este tema de Levítico sobre los sacrificios, y los dos títulos importantes que tenemos son el santuario único y la prohibición de comer la sangre. En la primera parte de este capítulo, el santuario único, empezamos viendo cómo Dios le está hablando a Moisés para que le comunique a Aarón, que era toda la descendencia de los sacerdotes, y a todo Israel, que habían ciertas restricciones en cuanto, obviamente, los sacrificios o las ofrendas que ellos estaban llevando delante de Dios. Y en el versículo 4 nos habla de cómo las personas debían llevar ese sacrificio directamente a la puerta del tabernáculo de reunión, que era donde se ofrendaba a Jehová. Y no debían hacerlo en cualquier lugar, ya que la sangre derramada que estuviera dispuesta para el sacrificio, que fuera derramada en otro lugar diferente, que no fuera la puerta del tabernáculo de reunión, esa sangre sería contada sería contada en específico para ese varón, y esa persona estaría apartada del pueblo por ser de alguna manera impura. Y esto, según lo que pude investigar un poco, se trata mucho de cómo para las personas paganas o las personas que hacían sacrificios a otros dioses, ellos iban y en cualquier lugar en el que ellos estuvieran hacían sacrificios y montaban altares de oro, tal como lo habíamos visto que Israel lo había hecho anteriormente con el becerro de oro. Ellos hacían eso en todos los lugares, y Dios quería obviamente marcar a su pueblo, darle una línea específica de cosas que ellos debían hacer para llevar la santidad de ese sacrificio, y demostrar obviamente esa diferencia de que ellos se lo estaban llevando a el verdadero Dios, al Dios de Israel. Y esta era una de las maneras rituales en las que ellos debían preservar, y que aparte hacía parte de ese gran sacrificio que ellos estaban haciendo, cargando directamente y mostrando y rindiendo ese pecado delante de Dios. Y otro versículo que me pareció bastante interesante es el versículo 7, que dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y acá habla de cómo el pueblo de Israel debía obviamente seguir toda esta línea bastante marcada de parte de Dios para los sacrificios. Y una palabra que me pareció muy interesante acá es la palabra fornicar, ya que Dios usó esta palabra para el pueblo de Israel, teniendo en cuenta que nosotros como su iglesia, pero en ese momento el pueblo de Israel era la esposa de Cristo, y cuando ellos presentaban sus sacrificios de una mala manera, de una manera incorrecta, o a otros dioses, ellos estaban fornicando contra su esposo, que sería en este caso pues Cristo, quien luego haría todo este sacrificio por el que ya no debemos tal vez hacer los sacrificios que vemos en estos capítulos. Y una de las últimas versículos que me gustaría resaltar de este capítulo es el versículo 11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y esto también nos explica bastante sobre por qué el sacrificio de Jesús fue como fue. Su sangre fue derramada, y esa sangre es la que nos lava, y por eso nosotros le damos también esa importancia. Y también tiene un significado cultural, ya que en esta época, en esa cultura, habían muchas personas que bebían la sangre de ciertos animales pensando que los dioses les iban a dar a ellos habilidades que tenían ciertos animales, o ciertas animales que ellos estaban sacrificando para poder recibir como
un significado espiritual, pero un significado espiritual erróneo y negativo. Por eso Dios también fue bastante cauteloso con este tipo de cosas y aclaró que, claro, la sangre tiene un significado espiritual, pero que en este caso la sangre, que es la fuente de la vida de todo ser vivo, debería volver a quien nos dio y nos creó a todos, que pues en este caso obviamente fue Dios. Y por eso la sangre era uno de los símbolos en todo este proceso del sacrificio en el tabernáculo, que era tan importante, ya que estaba devolviendo esa sangre, esa fuente de vida al Creador. Y bueno, a pesar de que tal vez muchas de las cosas que hemos leído en todos estos capítulos no las aplicamos hoy en día, sabemos, y con todos los estudios que hemos estado haciendo podemos entender que había un significado espiritual bastante profundo de parte de Dios y unas órdenes profundas y estrictas de parte de Dios, porque Él nos estaba guardando. Bueno, en ese momento estaba guardando al pueblo de Israel como su esposa. Incluso hoy las ofrendas son bastante importantes y los sacrificios que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para pasar todo este proceso de santificación tal vez no es como ellos lo estaban haciendo en ese momento, pero es por eso que ahora nosotros debemos valorar y entender realmente el sacrificio de Jesús y cómo Él fue ese cordero que ahora nos trae al nuevo pacto por el que nosotros tenemos una conexión directa con el Padre. Y algo que me gusta mucho recordar es cómo ahora nosotros tal vez no necesitamos de una figura de un tercero como en este momento eran los sacerdotes, sino que nos podemos acercar de manera confiada y de manera tranquila a nuestro Padre y pedir perdón por nuestros pecados y ser nosotros también y hacer nosotros ese sacrificio y esas obras que están demostrando nuestra fe y nuestro amor por Él. Por eso los invito a orar, entendiendo que ahora nosotros también tenemos un trabajo que hacer para santificarnos constantemente y poder seguir los pasos que Jesús también ya nos marcó estando aquí en la tierra. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque el día de hoy hemos podido entender aún más cuáles eran todos esos propósitos que tú tenías con el pueblo de Israel, cuáles eran cada uno de esos pasos y el por qué tú tal vez conservabas todos estos pasos a seguir tan estrictos y tan detallados, Señor. Y aunque el día de hoy nosotros estamos también agradecidos, Dios, porque tú has dado a tu Hijo como ese sacrificio por el que ahora nosotros podemos ser libres para comunicarnos contigo. Señor, también queremos pedirte perdón por todas las veces en las que hemos fornicado como tu esposa, por todas las veces en las que hemos cometido errores y tal vez no nos hemos presentado también como un sacrificio o nuestra vida como un sacrificio de manera correcta, porque nosotros también somos tu creación y esta sangre que fluye por nuestras venas, que está dentro de nuestro cuerpo, Señor, también debe volver a su Creador y queremos que nuestra vida, Señor, sea ese sacrificio que está dispuesto a prestar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos todos los días para un episodio nuevo de Enciéndete Podcast, ingresando a través de este medio o en nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Spotify.